Ok, vamos a empezar entonces. Bueno, antes de empezar, queríamos invitarlos a nuestros próximos eventos de agosto, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con la actualización sobre libros y facturación y guías de remisión, ¿no? Una norma que salió publicada hace poco. Así que hemos creído conveniente revisarla este miércoles 3 de agosto, o sea, la próxima semana, con la doctora Jessica Torres de la Piedra, que es especialista en el tema, así que están cordialmente invitados a este evento. Y el siguiente evento en agosto, no sé si alguno de ustedes esté negociando criptoactivos o algunos de sus amigos, familiares o empresas que conozcan, ¿no? Hemos creído conveniente el 20 de agosto hablar un poco de tributación de criptoactivos, la parte contable, cómo calificar un criptoactivo. Y para eso hemos invitado al magíster Leonardo Torres, que es especialista en NIF y es auditor, es de Chile. Y bueno, y la doctora Lisset López Miranda, que nos va a hablar sobre toda la parte tributaria. Cómo calificar un criptoactivo, qué efectos tienen el IGB, el impuesto a la renta. Así que la idea un poco era también invitarlos a este evento de agosto, ¿no? Este segundo evento. Ok, vamos a empezar entonces con el webinar de hoy, que era hablar un poco de la suspensión, modificación de los pagos a cuenta de agosto a diciembre de 2022. Cualquier duda tienen el chat, ¿no? O tienen el micro habilitado también para que puedan hacer alguna consulta, alguna duda. A ver, un poco repasar, ¿no? La primera parte en el tema de los pagos a cuenta, ¿no? Hay una obligación, como sabemos, de realizar pagos a cuenta mensuales, ¿no? Los contribuyentes que generamos renta de tercera categoría debemos realizar pagos a cuenta del impuesto a la renta dentro de los plazos previstos en el Código Tributario, ¿no? Y lo que la norma establece de manera general es que o bien tributamos el 1.5%, ¿no? De nuestros ingresos netos, o el coeficiente, ¿no? Que básicamente, como sabemos, recordar que se obtiene de dividir el impuesto calculado correspondiente al ejercicio precedente al anterior entre los ingresos netos de ese ejercicio, en el caso de los pagos a cuenta de enero y febrero. Y el impuesto calculado del ejercicio anterior entre los ingresos netos de ese ejercicio, si se trata de los pagos a cuenta de marzo a diciembre del año que corresponda, ¿no? Y el coeficiente se redondea considerando 4 decimales, ¿no? Entonces, un poco lo que estamos repasando un poquito la primera parte, este tema de coeficiente. Ahora, de hecho, también si es que hay un error en el coeficiente, la SUNAT, como sabemos, está habilitada, ¿no? Para emitir órdenes de pago, como se señala aquí, ¿no? En la aplicación del 78, inciso 3, procede la emisión, dice, de órdenes de pago, si para efecto de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, se usa un coeficiente o porcentaje que no ha sido determinado en virtud de la información declarada por el deudor tributario en periodos anteriores, ¿no? Y así lo prevé la 42ª disposición final del texto único ordenado del Código Tributario. Ahora, ¿cómo se determina este ingreso, ¿no? El ingreso neto mensual, hay que recordar, ¿no? O sea, que lo que se señala, ¿no? En los fines de pagos a cuenta, se consideran ingresos netos, el total de ingresos gravables, ¿no? De la tercera categoría, devengados en cada mes. Y aquí cuando ya se habla de devengado, habría que revisar por eso el 57 de renta, ¿no? Donde están los criterios, como sabemos a partir del 2019, en artículo 57, donde habla de hecho sustancial, condición suspensiva, ¿no? Hecho evento futuro, en el cual se establece pues el devengado de ingresos, por ejemplo, en la venta de bienes, en los servicios continuados, etc. Entonces, para los pagos a cuenta, también hay que considerar esos criterios para digamos, calcular nuestros pagos a cuenta mensuales. Ahora, la norma también habla de ingresos gravables de la tercera categoría, o sea, hay conceptos que probablemente no formen parte de los pagos a cuenta. Por ejemplo, por la aplicación de alguna NIF, se genera de repente algún ingreso. Ese ingreso no debería formar parte de mi base imponible de los pagos a cuenta mensuales, ¿no? Menos las devoluciones, porque como señala es un ingreso neto, ¿no? Menos devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que respondan, dice, las costumbres de la plaza, ¿no? Y se excluye del concepto de ingresos netos el saldo de la cuenta resultado por exposición a la inflación, o lo que conocemos como el REI, ¿no? Pero bueno, por lo menos esperemos que durante un buen tiempo, o casi nunca, pues tengamos nuevamente que aplicar resultado por exposición a la inflación. Revisemos ahora rápidamente alguna jurisprudencia
con respecto a la base de pagos a cuenta. Por ejemplo, aquí se señala que los intereses presuntos determinados mensualmente en aplicación del artículo 26 de la Ley de Impuesto a la Renta son computables, dice, como ingresos grabados a los fines del cálculo de los correspondientes pagos a cuentas mensuales, salvo que sea declarada la nulidad de la resolución de determinación que los determine. ¿No? Interesante esta resolución que nos habla que para los pagos a cuenta también hay que considerar los intereses presuntos. Que hay conceptos, como hemos dicho, que no son computables para fin de impuesto a la renta. Por ejemplo, obviamente están excluidos los ingresos exonerados, los ingresos inafectos, incluyendo los dividendos. Como sabemos, los dividendos que se distribuyen, por ejemplo, entre empresas domiciliadas, ¿no? Es un concepto que no está grabado con impuesto a la renta, ¿no? Y obviamente no va a estar dentro de los ingresos netos a considerar para el cálculo de los pagos a cuenta. Ahora, no solo dice por la mención de ingresos grabables, sino también por el sentido de la norma. No proceden a incluir montos que no se consideran para el cómputo del impuesto. Por ejemplo, el drawback, los intereses por devolución de SUNAT no son conceptos grabados para pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Tampoco, ¿no? Los resultados provenientes del ajuste por aplicación de las normas de precio de transferencia. Si, por ejemplo, alguna empresa, ¿no? De repente en su estudio de precios en el reporte local, cuando han hecho el reporte local ahora en junio o mayo, ¿no? Han determinado que la compañía de repente ha facturado por debajo del mercado, se ha hecho algún ajuste, este ajuste no necesariamente debe ir para los pagos a cuenta. Obviamente sí irá para el anual como una adición, pero no para los pagos a cuentas mensuales. ¿De acuerdo? Alguna jurisprudencia, bueno, ya sabemos, ya hace un buen tiempo, ¿no? Que por ejemplo la diferencia de cambio, ¿no? Las ganancias generadas por diferencia de cambio no constituyen un ingreso neto mensual para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? A que se refiere al artículo 85, o sea, esa famosa 77, creo, ¿no? Para los que manejan el plan, no forma parte de los pagos a cuenta del impuesto, o sea, de la base, como parte de los pagos a cuenta de la base imponible, los pagos a cuenta mensuales, ya como digo, repasando este tema ya hace algún buen tiempo. Lo otro interesante también a comentar aquí es que las presunciones legales, ¿no? Ha declarado esta resolución también, que constituye el precedente de observancia obligatoria en cuanto establece el siguiente criterio. No procede a adicionar a la base de cálculo los pagos a cuenta del impuesto a la renta las presunciones establecidas en el Código Tributario y en la Ley del Impuesto a la Renta para la determinación anual. Entonces, también, ¿no? Las presunciones legales en aplicación del Código, por ejemplo, no se deberían incluir para el cálculo de los pagos a cuentas mensuales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si una compañía tiene dividendos del exterior? ¿No? Y aquí en esta resolución se señala los dividendos del exterior no califican, dice, como ingresos grabados en los términos del 85 de la ley a los fines de los pagos a cuenta, puesto que no son considerados como ingresos grabables en la tercera categoría y se adicionan en tanto integran la renta neta de fuente extranjera a la renta de fuente peruana recién al cierre del ejercicio grabado. Por lo cual da a entender que las rentas de fuente extranjera no forman parte de los pagos a cuentas mensuales. Claro, va así del anual, pero no necesariamente de los pagos a cuentas mensuales. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí para compartirles? Ahora, ¿qué pasa con la renta imputada por servicios gratuitos? Hay que recordar que el artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿no? Señala que las transferencias de bienes, prestación de servicios, a cualquier título, dice, sea título gratuito, título oneroso, se tienen que considerar a valor de mercado, ¿no? Y aquí lo que se señala en este informe de la SUNAT no corresponde, dice que las empresas que prestan servicios a título gratuito tengan que incluir en su declaración jurada anual del impuesto a la renta en aplicación del 32, la renta imputada correspondiente, consideren algún ingreso presunto en la DJ anual, o en la DJ mensual, perdón, del impuesto a la renta. El anual sí, pero en la mensual no. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se determina el coeficiente? ¿No? Un poco recordando que es lo que vamos a hablar más adelante, que empecemos a revisar la modificación o la suspensión. ¿No? Se considera calculando el impuesto calculado se considera el impuesto calculado al importe determinado aplicando la tasa a que se refiere el primer párrafo del artículo 55 de la ley, que es la tasa aplicable a la renta de tercera categoría, ¿no? 29.5, en el caso del MIPE, 10 y 29.5, ¿no? Aquí, a manera de ejemplo, ¿no? Tenemos esta DJ anual de un contribuyente,
¿no? Que tiene un impuesto a la renta, ¿no? La renta neta de 69.000, tiene un impuesto a la renta de 20.436, y bueno, aquí ya el PDT, como sabemos, normalmente calcula cuál es el coeficiente. En este caso, esta empresa le sale 1.55. Si está en el régimen general, lo que hacemos normalmente es comparar, ¿no? 1.5 versus el 1.55. Claro, y en este caso lo que va a hacer la compañía es tomar en cuenta el mayor. Y es lo que vamos a conversar más adelante. Oye, este 55 yo determiné mi MJ anual, de repente el 2021, ¿puedo cambiarlo? ¿Puedo suspender mis pagos a cuenta ahora de agosto a diciembre? Hay un procedimiento bastante engorroso, ¿no? Que se puede hacer a abril, a mayo, enero. La verdad es que bastante complicado, pero si usted tiene la opción, ha revisado, hay que revisar los resultados que arrojen al mes de julio, como lo vamos a conversar en unos minutos, y evaluar si tenemos la posibilidad de ahorrarle caja a la empresa y de repente bajar un poco los pagos a cuenta o de repente suspenderlos. Ahorita llegamos a ese punto, pero quería esto como una especie de introducción. Entonces, esta compañía tiene un impuesto a la renta de 20.000, una renta neta y tiene ingresos. Aquí tenemos el detalle de su estado de resultados, pero que lo puedan visualizar. No sé si alguno de ustedes de repente en el celular, ¿no? Por ejemplo, tiene ventas netas, 1.313.000, ¿no? Tiene ingresos financieros grabados, 4.696. Si hacemos la suma de esos dos conceptos, ventas netas e ingresos financieros grabados, llegamos a un ingreso total 1.318.000. Y entonces el coeficiente, como hemos dicho, impuesto a la renta entre total de ingresos grabables, ¿no? Entonces me da aquí 0.0155, que coincide, ¿no? Con lo que aquí más o menos el PDT, el PDT, el formulario virtual, como quieran llamarlo, ha calculado de 1.55, que sería el coeficiente de esta compañía. Y si, por ejemplo, este hubiese sido su EJ anual 2021, tendría que haber aplicado sus pagos a cuenta de marzo en adelante, ¿no? Entonces, esta es una manera de ejemplo, nada más quería comentarles. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en el numerador, ¿qué pasa si una compañía tiene renta de fuente extranjera? En este informe, la SUNAT nos ha dicho, para determinar el coeficiente en base al cual se calculan los pagos a cuenta, el impuesto a la renta, dice, debe considerarse en el numerador el impuesto correspondiente a la renta de fuente extranjera, toda vez que éstas integran la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que me está diciendo es que en este numerador, porque yo divido el impuesto a la renta, debe incluirse el impuesto que corresponde a la renta de fuente extranjera, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Ahora, este coeficiente se puede modificar, todavía no estoy entrando al tema que nos trae de colación hoy día. ¿Qué pasa si este coeficiente se modifica posteriormente, ¿no? Entonces, la SUNAT y el Tribunal Fiscal entiende que el impuesto calculado respecto del ejercicio anterior o tras anterior es el debidamente calculado, o sea, el que resulta de la declaración originalmente presentada, si no ha sido objeto de reparo por parte de la SUNAT, de una declaración rectificatoria, dice que ha surtido efectos, si no ha sido objeto de reparo por parte de la administración, y de la determinación realizada por la SUNAT que haya quedado firme. O sea, me han hecho una fiscalización y han determinado que de repente mi impuesto a la renta es mayor, con lo cual el coeficiente cambia, ¿no? Entonces, aquí tenemos una resolución, ¿no? Que se ha señalado reiteradamente que la existencia de un procedimiento contencioso, de una demanda contenciosa administrativa en trámite contra la resolución de determinación que modificó el impuesto determinado por el contribuyente respecto del ejercicio anterior o precedente al anterior, no impide considerar como impuesto calculado al que resulte esa determinación. O sea, yo podría usar ese coeficiente, o sea, no quita que no lo use. Y lo otro sobre este tema dice, sin embargo, los efectos de la resolución de determinación modificatoria del coeficiente quedan suspendidos, ojo con esto, hasta que se emita una resolución firme en el procedimiento contencioso tributario o sentencia firme en el proceso contencioso tributario, debiendo estarse a lo que en definitiva se resuelva en él. ¿De acuerdo? Porque uno tiene el derecho, si no está de acuerdo con una resolución de la SUNAT, ir en reclamación, apelación y de demanda contenciosa administrativa. ¿De acuerdo? Ahora, como parte del denominador, ya sabemos hace un tiempo que debemos incluir las ganancias como parte del denominador
las ganancias derivadas de la diferencia de cambio. Esto básicamente, como sabemos, los que manejan, no sé si todos son contadores aquí, tenemos una ganancia o un ingreso financiero, una 77, una ganancia por diferencia de cambio, menos una 67, la pérdida por diferencia de cambio. Ahora, ¿esto qué implica? Si el efecto neto del año es positivo, lo que dice esta resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria es que si el efecto neto es positivo, como decimos, debe incluirse en el denominador. Para el cálculo del coeficiente debe incluirse en el denominador. ¿De acuerdo? Entonces, como dice aquí, las ganancias derivadas de diferencia de cambio deben ser consideradas en el divisor o denominador a efectos de calcular el coeficiente aplicable para la determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Y esto lo vamos a visualizar en unos minutos, que veamos el PET 625, que de repente alguno de ustedes va a querer presentar para modificar o suspender sus pagos a cuenta de agosto a diciembre. ¿De acuerdo? Ahora, hay que tener cuidado también con las declaraciones anuales, porque obviamente es lo que la SUNAT toma en cuenta al momento de calcular el coeficiente. ¿No? Dice, si al presentar su declaración jurada del impuesto a la renta, el contribuyente consignó por error ingresos no grabados en la casilla 475, correspondiente a otros ingresos grabados, el monto así declarado debe ser computado como parte de los ingresos netos de ese ejercicio a los fines de establecer el coeficiente aplicable a los pagos a cuenta a partir de marzo del ejercicio siguiente. Pues subsisten los efectos de esa declaración mientras no presente una declaración rectificada. Entonces, si yo me equivoco, permítanme regresar a la PPT donde habíamos mostrado, disculpe que retroceda, alguna casilla, por ejemplo, como dice aquí, yo incluí como otro ingreso no grabado, lo incluí como otro ingreso grabado. Claro, y lo que ocurre es que si el denominador sube, el coeficiente baja. Entonces, lo que me están diciendo ahí, si yo por error dije, no, mira, yo en mis papeles de trabajo voy a calcular un coeficiente correcto, pero eso no está reflejado en mi DJ anual, lo que me dicen aquí, lo que vas a tener que hacer es rectificar tu declaración a el coeficiente que es el correcto. ¿De acuerdo? Y este informe de la SUNAT que habla sobre la exclusión de la renta de fuente extranjera, ¿no? Entre los ingresos netos del ejercicio anterior o tras anterior que se expresan en el denominador, en la parte de abajo, no se incluyen las rentas de fuente extranjera porque no son renta de tercera categoría, para el cálculo del coeficiente, lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, dicho todo esto, vamos a entrar entonces a la posibilidad, a ver qué necesitamos hacer o evaluar si tenemos la posibilidad de suspender o modificar nuestros pagos a cuenta de agosto a diciembre de este año. Ahora, digo diciembre porque si por A o B determinamos un menor coeficiente, un menor pago a cuenta, pues un menor coeficiente o de repente pérdida, pues eso no debemos considerar para los pagos a cuenta de enero y febrero del 2023, por si acaso. ¿Ya? Entonces, el acápite 3 del segundo párrafo del 85 en la ley de impuesto a la renta nos dice lo siguiente. A partir de pago a cuenta del mes de agosto y sobre la base de los resultados que arroja el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, ¿no? Entonces, hoy estamos 26 de julio, ¿no? O sea, nos faltan 4 o 5 días para terminar julio. Entonces, lo que me dice digamos, la norma, ¿no? Es que con los resultados al 31 de julio, o sea, yo tendría que hacer una pequeña DJ, ¿no? En la cual determine, ¿no? En la cual determine que un cálculo de impuesto a la renta parcial, como lo vamos a hacer en unos minutos, al 31 de julio. Entonces, los contribuyentes podrán, dice, aplicar a los ingresos netos del mes el coeficiente que se obtenga de dividir el monto del impuesto calculado entre los ingresos netos que resulten de dicho estado financiero. De no existir impuesto calculado, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, su compañía este año tiene pérdida tributaria? O el próximo año, perdón, o el año anterior usted ha generado pérdida tributaria y puede compensar contra el resultado de este año. Entonces, de no existir impuesto calculado, o sea, tiene pérdida tributaria, y si tienes pérdida tributaria no va a haber un impuesto a la renta que calcular, ¿no? Porque 29.5 de un negativo 0, ¿no?
los contribuyentes suspenderán el abono en su pago a cuenta. Entonces, hasta aquí, digámoslo a manera de resumen. Mi coeficiente puedo reducirlo o puedo suspender. ¿Y qué significa suspender? Como dice aquí, no hay un impuesto calculado. ¿A qué fecha? Al 31 de julio. ¿No? Como lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Dice, ¿cuáles hay requisitos? No tan complicados como para suspender los pagos a cuenta los primeros meses. Para aplicar lo previsto en el párrafo precedente, dice, los contribuyentes deberán tener presentada la DJ anual del impuesto a la renta del ejercicio anterior. Claro, obviamente aquí me está hablando del 2021, ¿no? Con lo cual no tendría problema, ¿no? De ya tener la DJ anual, obviamente ya presentada. De corresponder, así como los estados de ganancias y pérdidas respectivos en el plazo, forma y condiciones que establezca el reglamento. Ya lo que vamos a ver en estos minutos. La SUNAT, dice, en el marco de sus competencias, priorizará la verificación o fiscalización del impuesto a la renta de los ejercicios por los cuales se hubieran suspendido los pagos a cuenta en aplicación del segundo párrafo del presente artículo. Claro, lo que la SUNAT le va a preocupar es que si usted suspendió, o sea, ya no va a hacer pagos a cuenta, le va a revisar ese ejercicio o ese cálculo que usted ha realizado. Por eso va a ser importante hacer un cálculo, lo más fino posible, una pequeña DJ al 31 de julio. ¿No? Entonces, a manera de resumen, como estamos diciendo, si el estado de ganancias y pérdidas arroja pérdida tributaria, bueno, en vez de decir estado de ganancias y pérdidas, no sé por qué la norma lo llama así, porque debería decir, si el resultado tributario, debería decirlo, ¿no? Arroja pérdida tributaria, se suspende. Claro, esto para un contribuyente del régimen general, en unos minutos, si alguno de ustedes es asesor, contador de algún cliente del régimen MIPE tributario, ahorita lo vamos a conversar. Se suspende, dice. Y si arroja utilidad tributaria o renta neta, se modifica el pago a cuenta en la medida que sea menor al 1.5%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Presentar el PET C25, todavía existe este PET, lo vamos a revisar en unos minutos, con el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio de 2021. Realizando una pequeña DJ a dicho ejercicio. Bueno, no debería ser a dicho ejercicio, creo que ahí debería ser a dicho periodo, ¿no? En todo caso lo voy a cambiar, porque de ahí, obviamente, esto se los voy a pasar a sus correos, para los que tengo sus correos, ¿no? Se los voy a pasar esta PPT sin ningún problema, para que ahí lo revisen con calma mañana o cuando decidan hacer de repente este cálculo. Entonces, a dicho periodo, o sea, el periodo al 31 de julio, perdón, aquí también hay un error, porque está seguro con el año pasado, al 31 de julio 2022, ¿no? Porque estamos en el 2022 y todavía sigo el año pasado. Entonces, asimismo, de acuerdo a esta resolución de la SUNAT, se debe anotar el referido estado en el libro de inventarios y balances. Entonces, hay que anotar este balance, o ¿no? Este estado de situación, este estado de resultados, en el libro de inventarios y balances. Obviamente porque es una prueba, cómo has determinado tu resultado al 31 de julio, ¿no? Los contribuyentes se podrán presentar la DJ hasta la fecha de vencimiento del pago a cuenta a partir del cual se aplica el coeficiente que resulte del referido estado. Ejemplo, si se quiere aplicar para agosto 2022, debería decir aquí, vamos a verificar, perdonen ustedes, ¿no? Deberá presentar el PTC 25 hasta la fecha de vencimiento del referido periodo y así sucesivamente. Entonces, claro, tengo que hacer mi PTC 25, ¿no? Con un estado de resultados o determinar una pequeña DJ al 31 de julio, ¿no? Y si usted quiere suspender agosto o a partir de agosto en adelante, yo tengo que presentar este PET, digamos, hasta el vencimiento de agosto, que podría ser, vamos a suponer un ejemplo, el 15 de septiembre. Claro, alguien me podría decir, uy, todavía falta, ¿no? Estamos 26 de julio, pero lo que va a demorar, si usted quiere evaluar si puede suspender o modificar, es hacer una pequeña DJ al 31 de julio. Y hacer una pequeña DJ, ¿qué implica? Realizar, así como estuviésemos haciendo una DJ del 2022, analizar todas las adiciones, deducciones que tenemos a este mes, ¿no? A este mes de julio. Los gastos deducibles, no deducibles, el cálculo de los límites, ¿no? O sea, toda esa información, como
repito, como si estuviésemos haciendo una DJ el 2022. O sea, ya no estamos proyectando, ¿no? Claro, alguno de repente va a hacer su cálculo y va a decir, no, pero de repente el coeficiente me sale más alto que el del año pasado, o sea, el de la DJ 2021, con lo cual no tienes que hacer nada, ¿no? Entonces, lo importante, insisto, repito, va a ser que hagamos una pequeña DJ, como repito, al 31 de julio de 2022, con los límites 0.5 de los, por ejemplo, los gastos de representación, los gastos recreativos, los gastos sin comprobante, el límite del EBITDA, ¿no? El 30% de el límite de los intereses, 30% del EBITDA. O sea, todo como si fuéramos a hacer estamos haciendo una DJ el 31 de julio. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, y eso era importante revisarlo en la primera parte, ¿cómo se calcula el coeficiente? El coeficiente que se calcula con el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta se calcula sobre la base, ¿no? Se calcula sobre la base de un resultado tributario que puede ser pérdida, ¿no? Bueno, si es pérdida no va a haber un impuesto, o sobre la base si es utilidad tributaria o renta neta. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco uno de los mensajes a tomar en cuenta o que quería comentar en este momento. Ahora, ¿cómo hacer? Este PC-25, para los que, digamos, no lo han visualizado, y de repente para entrar, hacerlo más práctico, aquí les muestro, yo estaba haciendo uno en función, ¿no? Denme un segundo, a ver si entro. Este es el PPT. A ver, denme un segundo. Ya se colgó. A ver si puedo entrar. Yo estaba trabajando aquí para mostrarles, ¿no? Hacerles el ejemplo práctico, pero que puedan ver mi pantalla, ¿no? O básicamente, bueno, aquí lo he hecho con mi RUC, ¿no? No vayan a hacer nada con mi RUC por si acá. Bueno, y aquí me pregunta, ¿no? ¿En qué régimen tributario estoy? Si estoy en el general, en el MIPE, si soy agrario, Amazonía, ¿no? Me pide datos complementarios, si soy persona jurídica, persona natural, ¿no? Es el PTC 25. Claro, cuando yo haga mi cálculo de renta, ¿no? Y si determino que debo presentarlo o no, tendré que hacer esta declaración, que como vemos no es tan complicada. Si usted ha hecho su DJ anual 2021, y sobre todo el completo, pues no debería tener mayor problema. Me pregunta si he iniciado actividades en este ejercicio. Me pregunta cuál ha sido mi resultado del ejercicio anterior, utilidad o pérdida del ejercicio precedente al anterior. Y aquí me pregunta, ¿no? Si voy a hacer un balance al 30 de abril o al 31 de julio. Como hemos visto, yo puedo o debo, si quiero suspender o modificar, hacer un balance al 31 de julio y es lo que voy a marcar, ¿no? Y me pregunta si he suspendido mis pagos a cuenta hasta el mes de julio, de acuerdo con la cápite I del 85, bueno, va a depender de lo que usted haya marcado, si sí o si no, o lo que usted haya hecho en los pagos a cuenta de los meses anteriores. Entonces, dicho esto, al 31 de julio, y me pide los estados financieros, ¿no? Aquí, bueno, yo aquí he ingresado un ejemplo, ahora se les explico el ejemplo que había más o menos realizado para poder explicarnos en qué momento suspendo o modifico. Bueno, me piden el detalle del activo. Esto es un estado financiero al 31 de julio. Mira, aquí señala, valor al 31 de julio. ¿Tomaste? No quería. Ya. Tengan cuidado con sus micros, ¿ya? Por favor, para no interrumpir la exposición. Entonces, me pide un activo, el activo al 31 de julio, el pasivo y patrimonio igual al 31 de julio. Y si se dan cuenta, no me pide el detallado, ¿no? Por ejemplo, ustedes se acuerdan que la DJ anual, pues en algunos casos pide A ver, aquí Jefferson hace una pregunta respecto al libro de inventario y balances electrónico. Ok. Que se debe presentar al 31 de julio. ¿Se debe presentar todos los sublibros o los sublibros se presentan en cero? Ay, me parece que ahí, bueno, entiendo que... Bueno, si tienes que anotarlo y la información yo creo que tiene que ser detallado, ¿no? En el caso de los sublibros, porque tienes que presentar un detalle al 31 de julio, ¿no? Ok, entonces, porque obviamente ese libro que tú vas a anotar en tu libro de inventario de balance electrónico tiene que coincidir con lo que está acá, ¿no?
Claro, aquí no me pide el detalle de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pero ese balance debería coincidir con el que yo estoy anotando en mi libro de inventarios y balance, ¿no? El que menciona Jefferson. Gracias por la pregunta. Yo Rojas dije, en el libro de inventario y balance físico, ¿solo se detalla el estado de resultados y el estado de situación? Sí, ahí no hay problema porque ahí sí solamente te pide esos, bueno, no te pide, pero básicamente esos dos estados financieros, ¿no? Pero me parece que en el electrónico sí te pide mayor información, que es un poco lo que Jefferson está preguntando. Entonces, esto de aquí, este estado financiero, es lo que debe ir en este libro inventario y balance, porque después la SUNAT lo va a revisar, ¿no? Va a ser su fuente de información para poder validar si, por ejemplo, usted ha suspendido su pago. Y también me pide el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Me pide el estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio. Yo aquí he puesto un ejemplo bastante simplón, ¿no? Ventas netas 1 millón, costo de ventas 1.100.000, tengo una pérdida contable, menos 100.000, pero bueno, ahorita les cuento el caso en detalle. Aquí quería mostrarles qué información es la que pide el balance. Y algo adicional que les iba a comentar más adelante es el tema de la diferencia de cambio. ¿Se acuerdan que hablábamos al inicio? En la casilla de ingreso financiero grabado, que está ¿no? en turquesa, creo que es como el logo de Sensea, ahí sí me pide discriminar los ingresos financieros grabados y los ingresos financieros por diferencia de tipo de cambio. Así como en la declaración anual, ¿no? Y un poco, estaba yo revisando los tipos de cambio, ¿no? Creo que por aquí les iba a mostrar. Estaba viendo la variación de los tipos de cambio, esto lo hemos visto, ¿no? Este era un poco, está en la PPT, pero quería mejor mostrarles en el mismo PPT. Estaba viendo que el tipo de cambio, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cómo ha cerrado su estado financiero el año pasado, ¿no? Por ejemplo, ese es el tipo de cambio 31 de diciembre, venta 3.998. Y estaba revisando el tipo de cambio de ayer, porque hoy día todavía no pude bajarlo, supongo que ahorita ya hay tipo de cambio el 26 de julio, 3.919. ¿No? Como que el tipo de cambio ha ido bajando, ¿no? Este año, aparentemente. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Si usted tiene ganancia por diferencia de cambio este año, en neto, o sea, como le decía hace un rato, la 77 contra su 67, y el efecto neto es positivo al 31 de julio, ¿de acuerdo? Lo que tiene que hacer en esta casilla del PTC 25, ingresar ese efecto neto positivo. Ya me perdí, ¿dónde está la casilla? Deme un segundo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hace eso el PDT? Porque como hemos dicho hace un rato, para el cálculo del coeficiente, en el denominador se tienen que incluir el efecto neto positivo de la diferencia de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, el PDT, claro, y si es negativo, alguien me puede decir, Johnny, y si es negativo, si es negativo, todo el negativo se irá en este gasto financiero, el efecto neto se irá en esta línea gasto financiero. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco lo que está aquí digamos, en turquesa, por decirlo de una manera, digamos, de lo que también quería comentarles más adelante. Ahora, ¿qué más me pide este PTC 25? Ya tengo el resultado del ejercicio y me pide las adiciones y deducciones. Como les dije hace un rato, adiciones, deducciones, gastos no deducibles. O sea, nuevamente, como hacer una DJ, ¿no? Como hacer una pequeña DJ. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, claro, no me pide el detalle, pero esto tendrá que estar en un papel de trabajo debidamente ordenado, ¿no? Que sustente cómo es que usted ha determinado ese nuevo coeficiente, ¿no? O esa pérdida tributaria, ¿de acuerdo? Y después lo que me pide es la información complementaria. Datos del contador, representante legal, más nada, ¿no? Y validar, grabar la información, obviamente, como digo, el ejercicio hay que hacerlo primero, ¿no? Si es que nos va a dar un menor coeficiente del que venimos determinando, con lo cual nos conviene de repente por un tema de caja. Algunos de repente me pueden decir, no, pero igual voy a pagar impuesto a la renta el próximo año, así que suspender no me conviene porque igual mejor voy haciendo pagos. Ya es un tema de decisión, ya es un tema de planning tributario, ya depende de cada uno de ustedes, de sus compañías, las cuales ustedes asesoren, etc. ¿De acuerdo? Esto es lo que ya les comenté, y el ingreso por diferencia de cambio,
el efecto neto positivo responde que va ahí. Si le ha dado negativo, todo iría a gasto financiero. Ahora, si tengo pérdida tributaria, y aquí el ejemplo que había puesto yo, esta compañía tenía una pérdida del ejercicio 2022 de 100.000 y tenía adiciones por 20.000. Por ejemplo, así simple que había puesto. Con lo cual, igual tengo pérdida tributaria de 80.000. Si usted se da cuenta aquí, lo que me dice el PET, mi nuevo coeficiente o porcentaje es 0. O sea, en este caso que tengo pérdida tributaria, puedo suspender mis pagos a cuenta. De agosto a diciembre de este año. Claro, alguien me podría decir, Johnny, si tengo pérdida de años anteriores, también puedes suspender. O sea, también lo puedes considerar. ¿Pero qué monto voy a considerar? Ahorita les digo. Y si tengo renta neta, ¿no? El ejemplo que hace un rato les mostraba. Esta compañía de ingresos de 1 millón, tiene costo de ventas 1.100.000. Un ejemplo, ¿no? Obviamente me falta que los gastos administrativos, los gastos de ventas. Tiene una pérdida del ejercicio de 100.000, pero tiene adiciones por 120.000. ¿No? Renta neta, 20.000. Impuesto a la renta, si estuviese en el régimen general, 5.900. Y lo que hace el PDT, automáticamente calcula el coeficiente. El impuesto a la renta entre total de ingresos. Para mi ejemplo, mi total de ingresos grabados 1 millón de soles. Entonces me calcula un nuevo coeficiente de 0.059. 0.0059. ¿No? Con lo cual, obviamente, es menor que el 1.5%. Entonces, en este caso, yo podría bajar mis pagos a cuenta de agosto en adelante. ¿De acuerdo? Va a depender cuál es el resultado que me da, ojo, al 31 de julio. No es que yo quiero suspender septiembre y lo hago al 31 de agosto. No, yo quiero suspender a partir de octubre y lo hago al 30 de septiembre. No, lo que pide el PET o el legislador es que yo realice un cálculo, una pequeña DJ al 31 de julio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo pérdidas tributarias, ¿no? Y usted sabe que existen dos sistemas de arrastre de pérdidas, el A y el B. Entonces, si por AB, permítame retroceder un poquito, aquí en la casilla pérdida del ejercicio, perdón, pérdida tributaria de compensar el ejercicio anteriores, lo que me dice la SUNAT o el legislador, ¿no? Es, si yo estoy en el sistema A, puedo compensar 7/12 de las citadas pérdidas si hubiera optado por su compensación de acuerdo con el sistema previsto en el A del artículo 50 de la ley de impuesto a la renta. O 7/12, ¿qué pasa si estoy en el sistema B? ¿Y el sistema B de qué habla? De compensar las pérdidas, ¿no? Hasta el 50% de la renta neta imponible. Entonces, puedo compensar 7/12 de las citadas pérdidas, pero solo hasta el límite del 50% de la renta neta que resulta del estado de finanzas y pérdidas al 31 de julio, si hubiera optado por su compensación de acuerdo con el sistema B. Entonces, en esta casilla, dependiendo de qué sistema usted esté, también puede considerar las pérdidas de ejercicios anteriores. Pero, dependiendo, como repito, qué sistema usted está utilizando, el A o el B. ¿De acuerdo? Esto es lo que ya les mostré. ¿Qué información complementaria es la que me pide la DJ o este PTC 25? ¿No? ¿Y qué pasa con los del régimen MIPE tributario? Si alguno de ustedes está en algunos, ¿no?, de estas empresas, ¿no? La suspensión de los pagos a cuenta, a qué hace referencia el segundo párrafo, ¿no? Se realiza de acuerdo al siguiente. Los sujetos del régimen MIPE, cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT, podrán suspender sus pagos a cuenta a partir del mes de agosto, lo mismo que estamos revisando, ¿no? En el estado de análisis pérdidas al 31 de julio, no se haya obtenido impuesto calculado. ¿Qué hemos dicho? ¿A qué se refiere cuando no se haya obtenido impuesto calculado? Cuando haya generado pérdida, ¿no? O que la sumatoria de los pagos a cuenta efectivamente realizados y el saldo a favor pendiente de aplicación de existir sea mayor o igual al impuesto anual proyectado. Para efecto de calcular el impuesto anual proyectado, la renta neta imponible obtenida del estado de análisis pérdidas al 31 de julio
se multiplicará por un factor de 12 séptimos y a este resultado se aplicará las tasas del régimen MIPE tributario. Claro, como sabemos, 10% por las primeras 15 UIT y 29.5 por el exceso, ¿no? De las 25, de las 15 primeras UIT. 15 UIT, nadie ha puesto 15%. ¿De acuerdo? Y se señala además, ¿no? De fin de determinar la renta imponible para los puestos de suspensión, ¿no? Este enumeran los contribuyentes que tuvieran pérdidas tributarias arrastrables, acumuladas al cierre del ejercicio anterior, porque podía tener esta compañía pérdidas, ¿no? Podrán deducir de la renta neta, ¿no? Del estado de finanzas y al 31 de julio los siguientes montos. Igual, 7/2, si estoy en el sistema A, o 7/2 hasta el 50% de la renta neta si estoy en el sistema B. Y como se señala, asimismo deberán presentar la información en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, bla, 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 mediante resolución de superintendencia. Claro, ¿y esta resolución cuál es? Bueno, aquí ponía yo un ejemplo, ¿no? De un contribuyente que está en el régimen MIPE, que tiene renta neta. Esta renta neta proyectada en función a lo que se señala, hemos calculado un impuesto a la renta de 3.429. Y si tiene pagos a cuenta realizados en el ejercicio, que de alguna manera superan lo que el impuesto que está proyectando, pues este contribuyente, creo yo que a pesar de que sale aquí un nuevo coeficiente o porcentaje, en aplicación de lo que señala la norma, yo creo que puede suspender también sus pagos a cuenta de agosto a diciembre del 2022. ¿De acuerdo? Ahora, si los sujetos de este régimen MIPE, nuevamente, hubieran suspendido sus pagos a cuenta conforme al numeral anterior y sus ingresos netos anuales superen los 300 UIT, pero no las 1.700, pueden mantener la suspensión de sus pagos a cuenta. Ahora, ¿qué pasa si un contribuyente del régimen MIPE pasa al general porque supera los ingresos? Pueden reiniciar sus pagos a cuenta conforme lo dispuesto en el 85. Pero tienen la opción de modificar su coeficiente o suspender sus pagos a cuenta de acuerdo a lo que ya hemos señalado hace unos minutos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que tienen la posibilidad de suspender o modificar sus pagos a cuenta de agosto a diciembre. Justo lo que me preguntaba, ¿no? Los contribuyentes que presenten la declaración jurada deberán anotar su estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril o 31 de julio, en este caso 31 de junio en el libro de inventarios y balances a valores históricos, ¿no? Y creo que esto lo había revisado, ¿no? La información que solicita la SUNAT en el tema de los libros electrónicos, ¿no? Claro, aquí dice al 30 de junio por modificación de coeficiente, pero creo que ahí debe ser ya al 31 de julio, ¿no? Presentando un balance al 31 de julio por la modificación del coeficiente, ¿no? Ahora, la presentación de esta declaración se realizará a través de una virtual, para lo cual los contribuyentes deben anotar con su código de usuario y clave SOL, ¿no? Y podrán presentar hasta la fecha de vencimiento del pago a cuenta a partir de la cual se aplica el coeficiente que resulta de los estados de ganancias y pérdidas al 30 de abril o 31 de julio, considerando como fecha máxima de presentación la correspondiente al vencimiento del pago a cuenta del mes de julio o diciembre respectivamente. Claro, si yo quiero suspender nuevamente hasta agosto o de agosto a diciembre, yo debo, si por A o B me olvidé, quiero suspender diciembre, bueno, tendré que presentar el PTC 25 hasta el vencimiento de diciembre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo rectifico mi declaración? Dice acá, si el contribuyente rectifica la declaración, esta surtirá efectos desde la fecha de presentación de la declaración original, ¿no? En la declaración rectificatoria, el contribuyente deberá ingresar nuevamente todos los datos de la declaración, inclusive aquella información que no desea rectificar, ¿no? No, aquí yo me pregunto, si la modificación o suspensión lo realizo hasta antes del vencimiento del pago a cuenta de julio, ¿el nuevo coeficiente lo puedo utilizar en julio o siempre se aplica desde la declaración de agosto? No. Este procedimiento está establecido a partir del pago a cuenta de agosto con el balance al 31 de julio. Ojo. ¿No? No es que yo quiero ahorita hacer la modificación, presento mi PTC 25 antes que venza julio y suspendo o modifico julio, no.
Este procedimiento que le estoy comentando es aplicable de agosto a diciembre. Sé que hay un procedimiento, por ejemplo, de mayo a julio, me parece, ¿no? Pero la verdad es que no, ya, pues ahorita ya julio vence ahorita en agosto, así que yo creo que hay que ir pensando de agosto a diciembre para, si es que cabe la posibilidad, como digo, de ahorrarle algún dinero pues a la empresa. Claro, como le decía hace un momento, todo es tema de planning, ¿no? Alguno dirá, no, igual quiero seguir haciendo pagos a cuenta porque mi impuesto a la renta va a salir alto de repente porque sé que de agosto a diciembre va a mejorar los ingresos. Todo es, y usted para eso tendrá que hacer sus proyecciones, ¿no? De repente le conviene suspender porque ya tiene suficientes pagos a cuenta. Ahora, algunos de ustedes pueden decir, oye, Johnny, yo estoy arrastrando un harto saldo a favor del 2021 y lo voy compensando mes a mes. Bueno, no necesita hacer esto porque lo que está haciendo es el saldo a favor que tenía el 2021 lo sigue compensando mes a mes, ¿no? Con lo cual, igual se va a convertir en pago a cuenta para este 2022, con lo cual usted no necesita hacer, digamos, esta modificación o suspensión, porque simplemente es el saldo se va compensando, ¿no? Ya es, como nuevamente, como digo, es un tema de análisis a la interna de cada caso en particular. Obviamente, si alguno necesita hacer ese análisis, que lo apoyemos con eso, encantado. ¿Y qué más tenemos por aquí? Para ir cerrando, por favor, sus preguntas, si tienen dudas, ¿no? Y como les he dicho, o como hemos mencionado hace unos minutos, el nuevo coeficiente no es aplicable por enero y febrero, ¿no? Ojo, del 2023. Para la realización de tales pagos a cuenta, debe aplicarse el coeficiente que resulte de dividir el impuesto calculado del penúltimo ejercicio entre los ingresos netos de ese ejercicio, considerados en la declaración jurada correspondiente a ese ejercicio. Claro, este trabalenguas que significa enero y febrero del 2023 será pues con la DJ anual 2021, ¿no? Entonces, Profesor, Lorenzo, ¿cómo está usted? una consultita, por favor. Dígame. Usted sabe, nosotros sabemos que para determinar los pagos a cuenta digamos, del 2021, yo tengo que tomar el activo del 2020, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya. ¿Qué pasa que si ahorita el 2020 me revisan y me sacan un nuevo coeficiente que debía yo haber aplicado en el 2021? Esto me originaría que yo, si ya bien presenté mi declaración jurada de 2021, tendría que pagar intereses digamos, porque el impuesto debía ser, los pagos de cuota debía ser mayor, y además tendría que pagar, declarar y pagar por datos falsos el tributo omitido. Ese es un tema interesante que plantea Lorenzo. Claro, porque a mí pueden hacer una fiscalización de años anteriores y modificar el impuesto a la renta. Cuando cambia el impuesto a la renta, el coeficiente sube. Con lo cual puede darse el caso que en los ejercicios siguientes yo haya liquidado un menor pago a cuenta. Por ahí creo que, y por ahí creo que va un poco la duda de Lorenzo, es entiendo que en algún momento el Poder Judicial ha dicho que esos intereses son, que el pago a cuenta es un empréstito forzoso. Pero entiendo que la posición de la SUNAT y el Tribunal Fiscal es que igual es un pago a cuenta, igual es si hay una diferencia, si ya venció la DJ anual, solamente se van a generar los intereses capitalizables, los intereses moratorios entre el vencimiento de la DJ mensual y el vencimiento del anual, se calcularán esos intereses y tendrá que presentarse y añadirse sus propios intereses moratorios desde el vencimiento del anual y pagar el correspondiente impuesto. Ahora, ¿hay multa en la medida que se rectifique esa declaración o la SUNAT lo determine? Yo creo que sí, porque hay el artículo 178, numeral 1 del Código Tributario te dice, ¿no? Aplicar coeficientes, tal, y en la medida que hay un tributo por pagar omitido, va a haber multa. Ojo, posición SUNAT, entiendo que el Tribunal Fiscal también. Muchas gracias, profesor. Gracias, Lorenzo. Jefferson, creo que tenés una duda. Están habilitados los micros, ¿eh? Por AOB tiene...
A ver, Jefferson dice, voy a rectificar la EJ 2021 con menor determinación de impuesto. Esto tiene efecto en la modificación del coeficiente. Si vas a liquidar un menor impuesto, o sea, a ver, vamos a hacer el ejercicio rápidamente. Denme unos minutos porque habíamos dicho hasta las 8, pero si todavía se pueden quedar, no tengo ningún problema. A ver, vamos a hacer el ejercicio en un pequeño Excel. A ver, ¿qué pasa cuando el impuesto baja? Va a bajar mi coeficiente, ¿no? Con lo cual podría generarse un pago en exceso. Pago en exceso. Yo creo que ahí igual ese pago en exceso lo podrías considerar en tu cuota anual 2022, ¿no? Porque vamos a suponer, no sé, 10.000 de impuesto, 1 millón de ingresos. Entonces, mi coeficiente aquí, vamos a suponer cuánto habría salido. Claro, menor a 1.5. Vamos a ponerle 20.000. Y a esto vamos a ponerle porcentaje. A ver, 2%. Pero me dice Jefferson, ¿sabes qué? Voy a bajar a 17.000. Con lo cual mi coeficiente, claro, aquí va a bajar a 1.7, ¿no? Entonces, ¿qué implicancias tiene eso? ¿Debo corregir mi coeficiente? Si ya pagaste, porque si esto es J anual 2021, eso tiene efectos en los pagos a cuenta 2022. Entonces, los meses anteriores que ya pagaste, yo no haría nada. Porque pide devolución, yo los consideraría como tal en los pagos a cuenta en la DJ anual 2022. En adelante, yo podría corregir ese pago, liquidar con ese nuevo coeficiente, ¿no? En adelante, con el coeficiente entre comillas correcto. Pero ten cuidado que cuando la SUNAT, tú bajas el impuesto, me parece que hay un veredicto que tiene que hacer la SUNAT de la rectificatoria, ¿no? Exacto. Sí, ahí iba con eso, el tema de los 45 días hábiles, ¿no? Que tienen que surtir efectos, con lo cual, de repente esperar a que surta efectos esa declaración menor para que puedas usar ese nuevo coeficiente menor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. Hans pregunta si con respecto al libro inventario y balance se presentan todos los formatos. Mira, yo entendería que sí, ¿ya? No sé si alguien de repente tiene experiencia con eso, nos puede comentar, pero yo entendería que sí y prefiero pecar en exceso que en defecto. Así que yo sí presentaría todos los anexos, si me preguntas a mí, ¿no? El estado de situación, el estado de resultados, etcétera, al 31 de julio para el tema de modificación del coeficiente. No, de nada, gracias. Gracias por su participación en su pregunta. El plazo para la presentación, Arturo, depende. Por ejemplo, o sea, todo debe depender. Vamos a suponer, hemos dicho agosto, ¿no? Vamos al cronograma, a ver, vamos al cronograma, a ver si puedo entrar al Google, ¿no? Cronograma 2022. Cronograma mensual 2022. Creo que cambió, ¿no? No sé si estará actualizado en SUNAT. Pero a ver, hemos dicho que este cambio se puede hacer de agosto en adelante. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que soy el dígito 0. Mi dígito 0 vence el 15 de septiembre. Entonces, vamos a suponer que yo presento mi PTC 25 el 15 de septiembre. ¿Puedo aplicar? Yo creo que sí. Pero si mi PTC 25 lo presento el 16 de septiembre, ya no puedo aplicar a agosto. Lo tendría que aplicar a septiembre, ¿no? Yo tengo que presentar hasta el vencimiento del pago a cuenta contra el cual yo quiero aplicar ese nuevo coeficiente. ¿Sí? ¿Está claro? Por favor, me dicen si no está claro, yo repito. Por ejemplo, ¿qué pasa si septiembre, mi vencimiento es el 17 de octubre? Y yo quiero suspender desde septiembre. Bueno, presento mi PTC 25 hasta el 17 de octubre y puedo suspender septiembre. Si lo presento el 18 de octubre, ya no puedo suspender septiembre. Podría suspender de octubre en adelante. No hay un plazo. Bueno, si hay un plazo, el plazo es a partir de qué mes quieres suspender y tienes que tomar en cuenta las fechas de vencimiento de las declaraciones. De la declaración mensual, perdón. ¿Sí?
Me dicen si no está claro para volver a repetir. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Igual aprovecho en invitarlos, ¿no? Hacer un cherry. La próxima semana vamos a hacer libros, facturación y guías de remisión electrónica, así que están cordialmente invitados, ¿no? Con la doctora Jessica Torres La Piedra. Y el día 20 de agosto, ¿no? No sé si alguno de ustedes o algún colega, amigo, empresa esté invirtiendo en criptoactivos, vamos a revisar la parte contable y tributaria de los criptoactivos, ¿no? Para eso hemos invitado a un especialista contable, que es el profesor Leonardo Torres, de Chile, y la doctora Alice López, ¿no? Que nos va a tratar todo este tema de tributario, el IGB, en impuesto a la renta, en personas naturales, personas jurídicas, el día 20 de agosto. Así que, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, y si no, pueden aquí escanear el código QR para estar en contacto a través de LinkedIn, y pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Sensación Fiscal, y mi agradecimiento a todos los que han participado. Sí, Miguel, creo que iba a hacer una pregunta. Se activó el audio. Ok. Bueno, eso era. No, gracias a ti, Alison, por participar. Entonces, listo. Vamos cerrando, entonces. Voy a dejar de compartir y voy a grabar la sesión. Gracias, Hans, también. Y ahí les vamos a compartir, ¿no? La grabación de la sesión.